Creí que el dinero compraba lealtad, compré silencio, comodidad, estatus y protección, pero ella usó todo eso como escenario para traicionarme. Tenía acceso a una vida que pocas mujeres en el mundo tendrían, y aún así, decidió destruirlo todo a mis espaldas, sin peleas, sin aviso, sin culpa. Lo que ella no sabía, es que lo peor que puedes hacerle a un hombre que construye imperios es subestimarlo en silencio. Quédate hasta el final, y suscríbete al canal porque esta historia no empieza con amor, empieza con una decisión que lo cambió todo. Lo noté en su mirada antes de notarlo en los hechos. Un desprecio disfrazado de aburrimiento, un orgullo extraño por disminuirme frente a los demás. Empezó a hacer bromas sobre mí en cenas de la élite, comentarios sutiles, pero calculados, siempre frente a gente influyente, siempre con una sonrisa fría. Yo era el hombre que pagaba todo, pero para ella, me había convertido solo en el escenario, el dinero estaba ahí y el respeto, no. Empezó a compararme con otros hombres. Hombres que no tenían ni la mitad de lo que yo construí, pero que sabían llamar la atención, aunque no sostuvieran nada. Me quedé en silencio, no por debilidad, sino porque los hombres en la cima observan antes de actuar, y yo empecé a observar demasiado. El problema es que, cuando la falta de respeto se vuelve rutina, casi siempre esconde algo más grande, y yo todavía no sabía que aquella decisión de ella era solo el comienzo. Ella empezó a cambiar su rutina sin explicación, horarios diferentes, eventos a los que yo ya no era invitado, silencios demasiado largos para alguien que vivía pegada al estatus. El nombre de él apareció como algo inocente, siempre aparece así, un comentario suelto, una referencia demasiado casual para ser casual. Él era del mismo círculo, frecuentaba los mismos lugares caros, entrenaba cuerpos de gente rica, vendía imagen, presencia y validación. Ella decía que solo era amistad, que yo estaba exagerando, que la confianza era básica en cualquier relación madura, y yo escuché todo en silencio. Pero algo no cuadraba. Ella empezó a arreglarse más para salir sin mí que para cualquier evento a mi lado. Eso nunca es un detalle. No la confronté, los hombres que manejan millones aprenden a esperar. Y cuando esperas lo suficiente las personas se delatan solas. Lo que yo aún no sabía es que ese acercamiento ya había cruzado un límite y que, mientras yo observaba, ella tomaba decisiones que no tendrían vuelta atrás. No fue una confesión, no fue un descubrimiento en flagrancia, fue algo peor, algo frío. Un detalle fuera de lugar, un recibo olvidado, un horario que no encajaba con su versión, pequeñas fallas que solo quien vive atento percibe. Recorrí todo el camino en silencio, fechas, lugares, personas, todo empezó a alinearse de una forma demasiado incómoda. Ella negaba sin siquiera temblar mirándome a los ojos, con un tono calmado como quien ya ensayó la mentira varias veces. Ahí fue cuando lo entendí, no era solo un acercamiento inocente, era un juego paralelo ocurriendo mientras yo financiaba la vida perfecta. Sentí que algo se rompía, no fue rabia, fue respeto, y cuando el respeto se va, nada se sostiene. Seguí fingiendo normalidad, cenas, viajes, eventos de la élite, ella no notó nada. Su error fue creer que yo necesitaba pruebas emocionales, cuando, en realidad, ya había tomado una decisión silenciosa. Ella empezó a gastar más, no lo ocultaba, lo exigía. Ropa nueva, viajes sin mí, regalos caros con justificaciones vacías, todo pagado por mí. Al mismo tiempo, se volvió emocionalmente distante, fría, irritada cuando yo preguntaba lo básico, como si estuviera invadiendo algo que ya no me pertenecía. Empezó a desaparecer por las noches, siempre con una historia bien ensayada, reuniones, eventos, compromisos que nunca tenían nombre. Me di cuenta de que había dejado de fingir, porque quien traiciona por interés cree que nunca va a perder la fuente. Lo más cruel no fue la traición en sí, fue la comodidad, se sentía demasiado segura, demasiado intocable. Observé todo sin reaccionar, porque quien pierde el control primero siempre pierde más de lo que imagina. Ella creía que estaba al mando, que tenía dos mundos funcionando al mismo tiempo, pero no se dio cuenta de que yo ya estaba preparando el tercero. Ella no gritaba, no peleaba, no discutía, hacía algo peor. Me ignoraba. Respondía en automático. Ojos en el celular mientras yo hablaba, ausencia incluso estando presente, como si yo fuera solo el patrocinador de su vida. En los eventos, se alejaba de mí, hablaba con otros hombres, reía más fuerte, se aseguraba de parecer inaccesible, para mí. Sentí el golpe ahí, no fue celos, fue humillación silenciosa de esas que nadie ve, pero destruyen por dentro. Empezó a tratarme como alguien predecible, demasiado seguro, demasiado garantizado, como si yo fuera una tarjeta black que nunca expira. Y lo permití porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Cuando alguien pierde el respeto siempre termina rebelándose.
Lo que ella no imaginaba es que despreciar a un hombre en silencio es enseñarle a vivir sin ti. Y yo estaba aprendiendo demasiado rápido. No fue una confrontación, fue un error de ella, un descuido pequeño, pero fatal. Un mensaje apareció en la pantalla, demasiado rápido para que lo ocultara, demasiado íntimo para explicarlo y demasiado tarde para fingir normalidad. Intentó cambiar de tema, rió. Dijo que yo estaba imaginando cosas, pero su cuerpo lo delató todo. La postura cambió, la voz se volvió más corta, la mirada evitaba la mía, la mentira siempre pesa más en quien la carga. No le pedí el celular. No lo necesité. Cuando alguien empieza a esconder demasiado es porque ya perdió el control de su propia historia. Esa noche, casi hablé, casi pregunté, casi confronté, y ese fue el mayor error que evité. Porque ahí entendí algo esencial. Ella no solo me estaba traicionando, estaba demasiado confiada como para creer que yo nunca haría nada al respecto. Ella empezó a usar la casa como si fuera neutral, como si ese espacio no tuviera dueño, como si el respeto fuera opcional. Cambió horarios, creó rutinas que no tenían sentido. Empezó a tratar la mansión como un hotel, entra, sale, no explica. Hubo un día específico, un día que quedó marcado. Dijo que viajaría con amigas y se fue sin mirar atrás. No la seguí, no lo necesité porque cuando alguien miente con tanta facilidad siempre deja que alguien más hable por ella. Ahí fue cuando lo supe, no por pruebas físicas, sino por confirmación social, del tipo que duele más. Llevó a alguien a un espacio que yo construí, a una vida que yo sostuve, a un territorio que representaba todo lo que yo era. En ese momento, algo murió en mí, no fue amor, fue cualquier deseo de salvar aquello, y cuando eso pasa, el juego cambia. No lloré, no confronté, no hice escena, hice algo más peligroso. Me callé. Seguí pagando todo, viajes, lujos. La vida perfecta que ella exhibía, todo normal, por fuera. Por dentro, cambié el enfoque, empecé a trabajar más, a cerrar contratos más grandes, a alejarme emocionalmente sin alboroto. Ella creyó que había ganado, que yo era predecible, que hombres como yo nunca se van, ese fue su mayor error. Empecé a separar todo, empresas, cuentas, activos, personas. Cada movimiento era quirúrgico, sin ruido, sin aviso, sin posibilidad de reacción. Ella dormía tranquila, demasiado segura en su propia arrogancia, sin imaginar que el suelo bajo sus pies estaba siendo retirado. Ella empezó a notarlo, no en los números, no en el dinero, en mí. Dejé de preguntar, dejé de reclamar, dejé de intentar entender, y eso incomodó más que cualquier confrontación. Sintió la distancia, no la física, la emocional, esa que no se discute ni se arregla. Intentó sacar conversación, crear cercanía forzada, fingir interés donde nunca lo hubo, todo demasiado tarde. Yo ya no reaccionaba, ya no explicaba, ya no competía por atención, los hombres en la cima no compiten por quien los desprecia. Empezó a probar límites, pequeñas provocaciones, celos calculados, quería ver si aún tenía control. El problema es que, cuando alguien se da cuenta de que perdió influencia, la desesperación llega disfrazada de encanto. Y yo lo reconocí demasiado rápido. Ella aún no sabía lo que estaba por venir, pero ya lo sentía, porque cuando el silencio cambia de temperatura es señal de que algo grande está a punto de caer. Ella empezó a exagerar, publicaciones calculadas, exposición de más, como si quisiera herirme sin decir mi nombre. Fotos en lugares que yo financiaba, sonrisas forzadas. Hombres apareciendo demasiado a su alrededor, todo con un destinatario claro, mi ego. Ella quería una reacción, celos, discusión, cualquier cosa que demostrara que aún tenía poder sobre mí. Y yo no le di nada. Ni preguntas, ni reclamos, ni miradas de reproche, el vacío siempre es más cruel. Eso la afectó, porque quien vive de validación entra en pánico cuando deja de ser el centro de alguien importante. Subió el tono, empezó a tratarme con ironía, a probar límites en público, como diciendo, mira lo que hago y tú lo aceptas. Pero este tipo de juego tiene un problema. Cuando fuerzas demasiado terminas empujando a la persona correcta a la decisión equivocada. Y yo ya había decidido desde hace mucho tiempo. No anuncié nada, no amenacé, no hice discursos, simplemente ejecuté. Algunas cuentas cambiaron de lugar. Algunos accesos fueron revisados. Algunos privilegios dejaron de ser automáticos, todo técnico. Todo legal. Todo en silencio. Ella no lo notó el primer día, ni el segundo, quien nunca ha construido nada tarda en entender cuando algo empieza a faltar. La tarjeta pasó una vez, luego tardó, luego falló, y la incomodidad apareció en su rostro antes que en las palabras. Vino hacia mí diferente, menos arrogante, más cautelosa, como quien siente que el suelo tiembla. Yo mantuve la calma, expliqué poco, la miré a los ojos sin emoción, el poder real no necesita justificarse. En ese instante,
Algo se rompió dentro de ella, no era amor, era seguridad, y cuando la seguridad cae, la desesperación empieza a hablar fuerte. Ella cambió el tono de repente, se volvió dulce, demasiado atenta como quien recuerda demasiado tarde lo que está en riesgo. Empezó a aparecer más en casa, a preguntar cómo había sido mi día, a tocar temas antiguos, recuerdos forzados, todo ensayado. Habló de una fase difícil de confusión emocional, de errores sin intención, ni una sola palabra sobre respeto. Yo escuché en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar. Quien escucha sin emoción asusta más que quien grita. Se dio cuenta de que no funcionaba, entonces intentó otro enfoque: victimismo, lágrimas calculadas. Pero las lágrimas no pagan decisiones, y el arrepentimiento tardío no reconstruye la confianza rota, solo revela el miedo a perder comodidad. Ella aún creía que podía negociar, que yo estaba afectado, que bastaba insistir un poco más. Ese fue su último error. No fui yo quien lo contó. Nunca soy yo, la verdad siempre encuentra otro camino. Un comentario fuera de lugar, una captura en el momento equivocado, alguien hablando más de lo que debía, y el silencio de ella empezó a tener sentido para todos. El círculo de la élite es pequeño, las conversaciones corren rápido, y la reputación ahí vale más que el dinero. Ella lo olvidó. De repente, las invitaciones disminuyeron, las miradas cambiaron, las conversaciones se volvieron demasiado cortas. Ella sintió llegar el aislamiento. Intentó explicarse, reírse de la situación, minimizarlo todo, pero quien vive de imagen no sobrevive a las grietas. Su nombre empezó a ir acompañado de pausas extrañas, de juicios no dichos, de sonrisas que no llegaban a los ojos, todo aquello que más temía. Vino hacia mí en pánico, no por amor, sino porque entendió que perder estatus duele más que perder un matrimonio. No discutí, no exigí explicaciones, no pedí la verdad. Quien miente bien una vez, miente siempre. Organicé todo con anticipación: abogados, documentos, separaciones claras, sin brechas emocionales. Cuando dije que me iba, ella rió nerviosa, pensó que era presión, que me echaría atrás. No lo hice. Me fui con postura, con silencio, con control. Los hombres que construyen imperios no hacen escenas al irse. Fue ahí cuando lo entendió: ya no había juego, ya no había negociación, ya no había escenario. Lo que ella perdió ese día no fue un esposo, fue acceso, y eso no se recupera. No necesité vencer a nadie, solo necesité seguir adelante. Ella lo tuvo todo, eligió arriesgar, y ahora vive con el peso de sus propias decisiones. Yo crecí en silencio, me volví más fuerte, más rico, más distante. Y a veces me pregunto, si fueras tú, ¿lo habrías notado antes o solo cuando ya fuera demasiado tarde? Si esta historia te incomodó, no ignores ese sentimiento, suscríbete al canal. Aquí no vas a ver finales felices forzados. Vas a ver decisiones y consecuencias reales. Deja tu like si crees que el respeto vale más que la apariencia. Comenta aquí abajo. ¿Habrías actuado en silencio o habrías confrontado? Y activa la campanita, porque la próxima historia empieza exactamente donde mucha gente se equivoca, cuando cree que nadie está observando.